Hola, en esta ocasión muy especialmente contamos con la participación de Vanessa Robles. Vanessa Robles es presidenta del Club Catalán de Negocios y sobre todo, Vanessa recientemente fue reconocida como una líder transformadora en México. Primero que nada, Vanessa, muchas felicidades y es un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias, obviamente, por la invitación y por tenerme contigo aquí en el día de hoy. Vanessa, quisiera comenzar esta plática preguntándote, desempeñas un papel fundamental en lo que se refiere a las comunidades empresariales, México, España. ¿Qué aprendizajes o qué enfoques de cultura organizacional estás detectando? Y bueno, obviamente desarrollando talento y que bueno, en esta sinergia que hay entre ambos países, Ujú, vayan fortaleciéndose mutuamente. ujú. Muchísimas gracias, Mónica, por la pregunta. Yo creo que has atinado en el clavo, ¿no? En cómo decir, bueno, cómo integrar en un momento dado visiones o culturas que pueden parecer muy distintas, como es la forma de trabajo en Cataluña o en España y la forma de trabajo en México, ¿no? Y yo creo que para mí lo que he aprendido durante estos 7 años que llevo viviendo y trabajando aquí en México es que se complementan a la perfección. O sea, yo creo que parte de la visión, ¿no?, de un liderazgo tiene que ver en eso, en cómo encontrar las formas, ¿no?, y la complementariedad en lugar de cuáles son las diferencias, ¿no? Y a partir de ahí te diría que lo que he detectado en estos años es que pues estas fortalezas viene dado porque Cataluña aporta, según mi punto de vista, yo creo que aporta estructura, ¿no? Aporta un poco visión de largo plazo, disciplina, como que profesionalización, o sea, una forma como muy pues de hacer las cosas pues más con un framework, ¿no? Y muy, muy así, más, entre comillas, cuadrada, ¿no? En cambio, México he detectado y he aprendido mucho sobre cómo, ¿no?, trabajar con la adaptabilidad constante, ¿no? Con esa resiliencia, con esa forma de hacer en un entorno que cambia muy a menudo, ¿no? Que además hay una velocidad muy rápida, que también hay una cercanía muy humana, ¿no? Y yo creo que esa conjunción de fuerzas donde puedes tener pues una parte más disciplinada, más recta, más específica, junto con el adaptarse rápido, ¿no? Buscar algo que a mí me gusta mucho, que es cómo buscamos el cómo sí. O sea, sí, hay muchos elementos por el que es difícil hacerlo, pero ¿cómo lo hacemos, no? Yo creo que eso, o sea, esa creatividad mexicana para poder hacer las cosas, a mí me encanta. Y creo que uniendo las dos visiones da la fórmula perfecta, ¿no?, para poder tener organizaciones ágiles, sólidas y obviamente líderes mucho más complementarios. Muy bien, Vanessa. En este sentido, en aras de alcanzar este propósito, ¿qué estilos o qué prácticas de liderazgo consideras que justamente están facilitando esta colaboración para tener pues lazos más efectivos entre pues los Ujú. líderes de ambos ecosistemas? Ujú. Mira, yo creo que hay algo muy claro, ¿no?, en el que al final no existe ningún tipo de liderazgo si no ponemos a la persona en el centro. Y la persona en el centro significa entender esas posibles diferencias culturales, porque al final estamos hablando, pues que buscamos, ¿no?, esas formas comunes, pero también es cierto que hay que gestionar diferencias culturales, ¿no?, de cómo se trabaja o hace negocios en España o en Cataluña y cómo se hace aquí en México. Entonces, lo primero de todo es entender cómo damos claridad estratégica a las personas, o sea, al final el cómo damos dirección y cómo orientamos con esa visión humana, ¿no? Y con esa parte de no olvidar que somos personas trabajando con personas para personas, dentro de una organización, dentro de cualquier estructura, pero al final somos personas en todos los momentos del día, antes creo que profesionales, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ahí hay que buscar pues un liderazgo en donde al final pues estemos buscando esa visión, esa cercanía, líderes que escuchan. O sea, yo creo que hay veces que en lo que no podemos caer es en pensar, pues es que yo tengo esta forma de hacer las cosas y tú te tienes que adaptar. Yo creo que también hay que escuchar y que no hay que imponer nunca, obviamente, y generar confianza. O sea, al final yo creo que no hay ningún tipo de relación comercial, de relación empresarial, de relación en un equipo si no hay una confianza para generar al final pues ecosistemas donde de una forma orgánica puedan pasar cosas, ¿no? Y donde al final pues necesitemos
traducir en muchos puntos, ¿no? Lo que pues pasa a un lado y buscar lo que pasa y lo que pasa en el otro y que realmente pues bueno estén conviviendo y convergiendo en una cultura, ¿no? Que sería pues yo creo que lo que buscamos, ¿no? Que haya una cultura entonces que sea bilateral y que pues al final esté funcionando por ambas partes. Sin lugar a dudas, Vanessa, y sobre todo en aras justamente de alcanzar este objetivo, esta misión que tienes, ¿qué retos estás detectando para Ujú. construir confianza, para generar más que diferencias culturales, encontrar ese punto de encuentro y convertir esas relaciones en alianzas sostenibles y sobre todo alianzas de negocio? Ujú, totalmente. Mira, yo creo que no hay liderazgo si no genera impacto y si no genera transformación. O sea, yo para mí son como las dos palabras clave. Impacto porque al final necesitas que lo que tú estás desarrollando, lo que tú estás haciendo, lo que quieres impulsar, pues genere un cambio, ¿no? Genere alguna acción, ¿no? O sea, al final eso es lo que creo que buscamos, generar un impacto positivo en la sociedad, en los colaboradores, en la empresa, o sea, cómo generas bien, diríamos, para todos los stakeholders, ¿no? Y esa transformación de la que hablaba antes pasa para mí por tres grandes columnas, ¿no? O sea, la primera es negocio, cultura, la segunda y talento, ¿no? Yo creo que existe una verdadera transformación y ese es el reto, ¿no? Cuando alineamos las tres palancas, ¿no? Cuando alineas muy bien, que entiendes muy bien cuáles son los objetivos de negocio, que entiendes muy bien por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, ¿no? O sea, y eso las personas lo tenemos que saber, ¿no? Por qué estamos haciendo por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y para qué lo hacemos. La cultura, que como sabes, pues es un intangible y que al final pues es de lo más difícil, ¿no? Porque la cultura no es solamente los valores puestos en una pared, sino que eso se vive y se tiene que expresar cada día, ¿no? Y el talento, ¿no? O sea, alinear a las personas a que realmente pues con ese propósito pasen las cosas, ¿no? Entonces, eso para mí se traduce, como te decía, ¿no? Ese impacto y transformación en desarrollar, llamémosle skills o habilidades que a día de hoy y en el mundo en el que estamos cada vez más tecnológico, pues bueno, cada vez veo que cobran mucha más relevancia, que son esos skills más humanos, ¿no? Esos power skills que tiene que ver con, como hablábamos antes, ¿no? Inteligencia cultural, o sea, entender cómo somos las personas, así seamos españoles, mexicanos, cubanos, colombianos o nórdicos, ¿no? Así que al final tenemos que trabajar juntos, ¿no? La capacidad de escucha y escucha activa, o sea, no solamente escucho lo que quiero oír, sino que realmente pues escucho de forma proactiva y con una capacidad de activación. Coherencia para mí también es muy importante. Yo creo que a veces, pues, yo creo que muchas veces, ¿no? En la hora de negociar, perdón, a la hora de liderar, no es, ¿no? Lo que dices, sino lo que tú, ¿no? Haces. ¿No? Y al final, y eso transmite credibilidad y coherencia, ¿no? Porque al final estás haciendo lo que dices, ¿no? Y que muchas veces pues lo perdemos de vista, ¿no? Y lo que la persona recibe no es solo lo que dices, sino lo que haces y cómo lo haces, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que la coherencia siempre ha sido algo como bastante capital en mi vida, ¿no? En ser coherente con lo que intentar, al menos, no siempre se consigue, pero intentarlo, ¿no? Claridad, o sea, claridad en comunicar, claridad en tener una comunicación no violenta, en una comunicación asertiva, en intentar no herir a la otra persona cuando pides las cosas, cuando dices las cosas, o sea, y eso en entornos multiculturales es complicado porque tú sabes que, pues sí, cada uno entendemos pues de formas diferentes, ¿no? Y el último y no menos importante, y yo creo que en el entorno al que estamos viviendo a día de hoy, los entornos geoeconómicos, políticos, la adaptabilidad. O sea, esto no va de ser ni la más rápida ni el más rápido, va de cómo te adaptas antes, cómo tomas decisiones en entornos de incertidumbre y sin tener toda la información posible, porque nunca va a pasar, y menos ahora. Muy bien, Vanessa. Llegamos a la pregunta obligada, pero quisiera que nos la compartieras en dos dimensiones, en la parte profesional, pero también en la parte personal. Ujú. Eres una mujer que ha impulsado desde tu ámbito el comercio bilateral Sí. y bueno, ¿qué dirías que te inspira más allá de estos logros de negocios, de estos logros comerciales? ¿Qué te lleva a realizar tu trabajo día con día? Wow, mira, me inspiran.
La realidad es que las personas día a día, o sea, yo creo que las personas en el sentido de que, mira, yo creo que cuando iniciamos nuestra carrera profesional, ¿no? Pues nos sentimos muy abrumados y vemos a aquellas personas que han llegado a grandes posiciones de liderazgo, a los CEOs, a las CEOs, espero y deseo que cada vez pues estemos más mujeres, ¿no? En esas posiciones de liderazgo y lleguemos a donde pues ya no tengamos que hablar de esto, ¿no? Y sea totalmente equitativo. Me inspira justo, ¿no? Esas mujeres, yo creo que ver las historias de las que abrieron camino en su momento, ¿no? Y entender cómo llegaron ahí, ¿no? Qué tuvieron que hacer, qué no tuvieron que hacer, o sea, escuchar las historias, ¿no? Reales y las del día a día, o sea, al final yo creo que entre nosotras, pues cada vez existe, ¿no? Ese sentimiento de sororidad, de comunidad, la famosa frase, ¿no? Pues si llega una, llegamos todas y vamos abriendo camino y realmente, pues la victoria de una, pues es la de las demás, ¿no? A mí me gusta mucho escuchar, ¿no? Y preguntar realmente bueno, ¿y tú esto cómo lo hiciste, ¿no? O qué te salió bien o qué no te salió bien. Y eso en los últimos años lo he descubierto mucho, pues en quizás círculos de confianza, círculos donde las mujeres nos sentimos en entornos, llamémosle de confianza, que podemos ser vulnerables, que podemos decir, pues lo que nos pasa, cómo nos sentimos, ¿no? Y cómo aprendemos unas de otras. Y por otro lado, te diría que el no dejar tampoco a los hombres fuera. O sea, yo creo que a veces se malentiende cuando pues nosotras no queremos decir ciertas cosas o el liderazgo femenino y la realidad es que el liderazgo es muy personal, ¿no? Y que realmente pues la sociedad la construimos entre todos, ¿no? Yo he tenido en mi vida, he tenido la suerte de estar rodeada de tener grandes jefes, grandes sponsors, mentores, ¿no? Que también me han abierto puertas y sin ellos, pues posiblemente no hubiera accedido a ciertos espacios, ¿no? Y a su vez también, ¿no? Grandes mentoras de las que me he apoyado, porque también es verdad que hay ciertos momentos y ciertos aprendizajes que necesitas la experiencia de otra mujer, de otra par, ¿no? En ese sentido. Entonces, a mí me inspira mucho, pues eso, o sea, las personas, me fijo mucho en lo que hablábamos antes, no solamente en lo que dicen, sino en cómo se comportan, cómo tratan a las otras personas, desde, pues en un desayuno, ¿no? Cómo tratas a un mesero o a una mesera, hasta Claro. la sonrisa, ¿no? O sea, eso dice mucho de cómo eres. ¿Hay algún componente familiar, Vanessa? ¿Algún componente afectivo, a lo mejor que te impulse Ujú. va por él, va por ella, va por la familia? Sí, yo creo que en ese sentido, a ver, todas hemos sido siempre muy influidas por referentes femeninos en las familias, ¿no? Abuelas, Claro. madres, tías, porque al final, pues más o menos siempre hemos estado muy expuestas, ¿no? Yo creo que he tenido también la suerte, ¿no? De crecer en una familia donde, pues, me han educado justo para eso, ¿no? Para decir, pues, el cielo es el límite y puedes Claro. hacer lo que quieras y como quieras y cuando quieras, ¿no? Un padre que siempre me ha apoyado en la educación, en todas las decisiones, ¿no? Y todo lo que hago. Y la realidad es que ahora, cuando voy siendo más mayor, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, pues una de mis abuelas, ¿no? Que ay, me emociono y todo un poco, pero porque no suelo hablar de estas cosas, pero así tan personalmente, ¿no? Pero sí, o sea, cómo se quedó viuda, pues a una edad, pues donde mi papá era todavía, pues joven, casi adolescente, y ella sacó adelante un negocio, 100%, ella sola. Un momento, pues donde no había muchas mujeres precisamente dueñas, ¿no? Y líderes de un negocio con un hijo y enfrentándose pues a muchas vicisitudes, ¿no? Entonces yo creo que pues de ahí viene mucha parte de mi genio y de mi arranque y pero ¿cómo que no? Pero ¿cómo que no se puede? Pero vamos a ver, ¿no? Y Venga. eso. Y por otro lado también otra abuela que también pues tuvo 5 hijos, que también pues tuvo una vida complicada y que sacó adelante, ¿no? Entonces yo creo que vengo de una estirpe y generaciones de mujeres echadas para adelante, como se suele decir. Se nota, Vanessa, se nota y es un placer platicar con una mujer que ha impulsado los negocios, que ha impulsado las relaciones bilaterales y que va por más. Es un gusto tenerte. Gracias de verdad por compartir un poquito de ti y dejarnos conocer a una líder que apuesta por complementar, no por distinguir, que va en pro de una colaboración efectiva, pero sobre todas las cosas, en ver cómo sí se hacen las cosas. Gracias, Vanessa, desde RRHH Digital. A ti, Mónica, muchísimas gracias por el espacio y por obviamente pues poder compartirte un poquito de mí. Gracias. Va una líder transformadora entre México y España. Un abrazo. Un abrazo.